yo también soy un gran fanático de este canal, y bueno, sé que tenés ahí muchísimos seguidores que están con muchas ganas de saber de este tema, un tema que a mí me apasiona, son los temas de geopolítica, los temas de defensa, los temas que tienen que ver con cuestiones de conflictos internacionales, temas militares en general, y bueno, me parece que es una buena ocasión, como vos decís, para poder charlar de esto y bueno, tener una buena conversación respecto a cómo un país se prepara, ¿no? Planifica una operación de este estilo y cómo el día 3 de enero, en la madrugada, ¿no? Del 3 de enero, se llevó a cabo la operación militar reciente, ¿no? De la época más moderna, la época más contemporánea nuestra, más quirúrgica y más exitosa respecto a la complejidad que hace y la magnitud, ¿no? Que tuvo y el poco tiempo que duró, ¿no? Lo rápido que pudieron agarrar a Maduro, llevárselo de Venezuela, subirlo a un portahelicópteros, llevarlos a Nueva York y que ya el día de hoy hayamos tenido a Maduro declarando ante la justicia. Mira, yo buscando información en las distintas fuentes norteamericanas, sobre todo, a ver de qué tipo de información había, qué tipo de detalle, la realidad es que me di con una notable escasez. Es evidente que no va a haber nunca una historia completa en torno a este operativo porque tiene visos de confidencialidad, de los cuales seguramente nunca conoceremos hasta el último detalle, pero sí que me interesa tratar de hacer con vos una reconstrucción, es decir, casi un paso a paso. Para el gran público esto empieza en agosto del 2025, cuando una serie de destructores empiezan a encaminarse hacia el Mar Caribe y se inicia toda una presión militar que tuvo sus altibajos. Hubo momentos de mucha excitación política y militar, hubo otros momentos donde parecía que todo lo que podíamos ver y sacar de esto eran lanchitas de narcotraficantes hundidas en el océano, y mucha gente empezó a decir, acá no va a pasar nada, este es un Trump fanfarrón que va a terminar siendo derrotado por otro fanfarrón llamado Nicolás Maduro, y cuanto menos lo esperamos, ¡boom!, lo capturan a Maduro y bueno, nos encontramos con una Venezuela que está ardiendo. Yo quiero reconstruir con vos, Nico, entonces, ¿qué pasa desde agosto más o menos hasta que llegamos al día 3 de enero en cuanto a lo que se sabe por lo menos? Bueno, ahí vos haces una muy buena introducción y ponés bien el ojo respecto a la fecha, ¿no? Mm, Agosto del año pasado es cuando se da el primer cambio en la política norteamericana respecto a Venezuela, todo lo que mm, tenía que ver con la categorización legal de lo que era para Estados Unidos Nicolás Maduro y el régimen del Cártel de los Soles, y en segundo lugar la narrativa pública respecto a mm, eso. Vos mm, acordate que hasta julio del año pasado mm, Venezuela era una dictadura comunista en Latinoamérica. A partir sí, de agosto, para Estados Unidos, y esto fue sistemático por parte de Trump, por parte de Hexet, por parte de mm, Marco Rubio, el super secretario de Estado que tienen los Estados Unidos, estamos hablando de que cambiaron la narrativa y cambiaron el discurso y cambiaron ujú, el marco legal mm, y empezaron a aludir a Nicolás Maduro no tanto como un dictador comunista, sino que como el líder de un grupo narcoterrorista. Esto así es es. muy importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, para cualquier tipo de empresa militar que busquen hacer alrededor Mm, del mundo, tienen que, en primer lugar, por ejemplo, ir al Congreso. sí, Tienen que dar una serie de cuestiones de accountability, de pesos mm, y contrapesos internos. Ahora bien, Estados Unidos ya tiene una ley aprobada con amplísimo consenso republicano y demócrata que tiene que ver con la guerra global al terrorismo. sí, Y Estados exacto. Unidos lo que planteó constantemente a través de su presidente, de su vicepresidente, de su secretario de guerra, de su secretario de Estado, Mm, lo que continuamente estuvieron diciendo es, Maduro no es un dictador, Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, mm, Maduro es mm, el líder de un grupo mm, narcoterrorista, que es el Cártel de mm, los Soles, que tiene cooptado un país completo. ujú, ujú, Entonces, ujú, por eso, y ya vamos a ir llegando y vamos a ver toda la planificación y cómo se fueron dando distintas operaciones militares durante toda la segunda mitad del año pasado, hasta llegar a ujú, la operación del día 3 de la madrugada del 3 de enero, vemos que en esa madrugada del 3 de enero, cuando sí, baja el personal digamos, del Delta Force sí. norteamericano a detenerlo a Maduro, no bajan solos, sino que también bajan con personal del FBI. ¿Cuánta gente más o menos estuvo implicado? No, acá estamos hablando de muchas agencias, muchísima gente, ahora nos vamos a meter en eso. Ok, ok. Pero vos pensá lo siguiente, ¿por qué Estados Unidos cuando va a buscarlo a Maduro no solamente tiene personal militar, sino que también tiene personal del FBI? Porque dentro Ujú, del marco legal norteamericano, a Maduro lo fueron claro. a buscar porque es un prófugo de la justicia norteamericana, ¿Y también que fue la DEA o cometió... no?
actos de narcoterrorismo. Sí, la DEA intervino una vez que Maduro ya estaba en el portahelicópteros y obviamente después ya ha llegado a Washington y puesto a disposición de la justicia. Bien, Estamos bien. hablando de muchísimas agencias que participaron. Si querés, te las puedo empezar a mencionar cuando lleguemos al tema de la Sí, operación. Ahora, primero tenemos que volver un poco para agosto. ¿Por qué? Porque sí, en agosto y septiembre se lanzó una operación militar, no sé si recordás, que se llamó Southern Spear, sí, o la Lanza exactamente. del Sur. Esta operación Southern Spear creó una cosa que fue esencial para la operación que se realizó este 3 de enero, Mm, que es mm, la adecuación de todo el marco operacional por el cual las agencias que intervinieron en el terreno ya sí, tenían la presencia en, en, mm, el- en Venezuela. O sea, vos pensás, ujú, en primer lugar, la CIA. La CIA sí, tenía, a través de sus, digamos, sus equipos de campo, tenía infiltrados equipos dentro de Venezuela, por lo menos desde agosto del año pasado. Evidentemente, la CIA tiene mm, trabajado en Venezuela ya hace mucho tiempo, no es algo que se hace de un día para el otro, pero tenía inteligencia humana, digamos, dentro de Caracas hacía ya un tiempo considerable. En Cuando segundo vos me lugar, decís la CIA ya estaba en Caracas, te referís a venezolanos que viven en Venezuela y que reportan a la CIA, no son claro, norteamericanos, ¿cierto? no, claro, ahí tenés de todo, tenés de Tenés de todo. todo. Tenés de Okey, todo, tal cual. Tenés todo porque vos tenés gente que responde o que trabaja en la CIA, tenés gente que trabaja para la CIA como informante, tenés okey. sobres, valijas, porque vos Ujú, pensás que Venezuela además es un país súper empobrecido. Para cualquier mm, persona que tenga algo de información, recibir mm, un sobre de la CIA también es un incentivo, ¿no? Importante para esa totalmente. persona. Además, Mm, digo, del convencimiento de estar en contra de Maduro, hay también movimientos, digamos, de ese tipo de tareas de inteligencia sí, que van más allá de el convencimiento, digamos, de estar en contra e infiltrarte estando en contra. Pero sí, bueno, sí, volviendo a la operación Southern Spear, vos pensás que se sí. hicieron, por lo menos que se conocieron públicos, 36 ataques contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Ujú, 35 ataques que dejaron un saldo de por lo menos 110 muertos, aproximadamente de narcotraficantes que estaban llevando la droga hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica para finalizar en Estados Unidos. A partir claro. de este momento, con toda esta operación Southern Spear, también lo que se dio fue todo un aprovechamiento del marco operacional de tener Ujú, 15.000 Marines con la Armada de los Estados Unidos, la Infantería Marina de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, constantemente, viste esto que se acercaban a Venezuela, sí, se iban, se sí. acercaban, se iban, A y todo veces esto. a veces a veces encendían los, transportes, a veces no. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque justamente Estados Unidos lo que hizo durante los últimos 6 meses fue, o por lo menos desde agosto, fue Sí, recopilar información de inteligencia constantemente. Y la inteligencia no es solamente alguien que te sople un dato, sino que tiene muchas sí, veces que ver con inteligencia de señales, inteligencia de sensores, saber dónde claro. tienen posicionado los sistemas de defensa antiaéreo, Mm, saber cuál es el mm, tiempo de reacción de los venezolanos, saber cómo mm, reaccionan cuando un avión de combate se acerca a Venezuela, saber a qué distancia están detectando los venezolanos a los aviones norteamericanos. Tienen que ver ujú, con un montón de datos que terminan haciendo que se dé una operación ejemplar que fue la del 3 de enero. Entonces, si vos seguís con esto, otra de las cuestiones, digamos, que tenía Estados mm, Unidos ya como información de inteligencia, ¿no? Para la segunda mitad del año pasado, tiene que sí, ver con puntualmente este lugar, ¿no? Donde terminan agarrando Maduro este búnker, esta infraestructura, ¿no? Que estaba dentro del fuerte de una base mm, militar en Caracas. ujú, Yo voy a ir bajando las cosas a tierra y voy a ir sí, generalizando desde el lenguaje, pero para que lo pueda entender todo el público y bien, hacer el tema más cercano a la gente. Entonces, en esta bien, base bien, militar que está en Caracas, donde Maduro dormía, sí. Maduro tenía una persona dentro de su círculo más íntimo que sabía todos los movimientos de Maduro y los informaba a Estados Unidos. Eso es uno de Ah, los primeros. o sea, alguien que estaba con Maduro todo el tiempo se volvió informante de Estados Unidos. Exactamente, y eso es un grave error de contrainteligencia por parte de Venezuela y de Cuba, ¿no? Que es quien Venezuela se apoyaba para hacer la contrainteligencia. Vos pensás que todo digamos, dentro de lo que es el anillo de seguridad de Maduro, el anillo más Sí, cercano estaba hecho por cubanos, estaba hecho por la exacto. inteligencia cubana, estaba hecho por personal de seguridad cubano, y todas Sí, esas personas, no, digamos, el trabajo que tienen, además de defenderlo físicamente a Maduro, ujú, tiene que ver con también tener todas las medidas de contrainteligencia para saber que el entorno directo de Maduro no puede atentar contra su vida, no va a conspirar contra él, no lo va a boicotear, etc. Esto fue de un hecho, no grave no error quiero de hacer contrainteligencia spoiler, cubana.
No, no quiero hacer spoiler porque sé que me estoy adelantando, pero para irles dejando algunas puntitas a la gente también, hoy me llegó el dato de 32 cubanos muertos Sí, en la noche del 3 de enero. sí, 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 sí. Pusieron el cuerpo para evitar que capturaran a Maduro y terminaron 32 muertos. Pero bueno, ya vamos a ir a ese punto, simplemente para ir dando alguna pista más. Bueno, claro, ese dato es importante, ¿no? El círculo más cercano de Maduro era de cubanos y evidentemente tuvieron una grave falencia, digamos, una grave brecha de contrainteligencia, la cual ellos Mm, no pudieron en ningún momento resolver y lo que terminó mm, siendo que justamente Maduro termine llevado en un helicóptero en el medio de una sí, madrugada, vivo, con su esposa, a un portahelicópteros norteamericano para ir después a Nueva York. Y todo esto pasó en exacto. cuestión de pocas horas. Vos pensás que más o menos, para poner hora local venezolana, desde el momento en el que Trump decide arrancar la operación, que es más o menos en la hora local venezolana a las 11:45 de la noche. Sí. Entre eso y que lo suben al helicóptero y todo, no pasaron más de 4 horas. Estamos hablando de una operación realmente rápida. Desde que Trump toma la Mm, decisión, porque desde que Trump toma la decisión, después se tarda un poquito de tiempo, algunos minutos, casi llegando a la mm, hora, para poder despegar las aeronaves. Estamos hablando que esta operación los norteamericanos la tenían ensayada en un centro, mm, digamos, el personal digamos, la mm. Delta Force del ejército de Sí, los Estados Unidos, que es la unidad de élite que tiene Estados Unidos de mayor nivel de complejidad en cuanto a las operaciones que se le asignan, sí. es una, digamos, un- una unidad que tenía y hacía meses venía atacando una simulación de cómo es el lugar donde duerme Maduro. O sea, los Delta Force en algún lugar del interior de Estados Unidos tienen un galpón donde tienen Ajá. simulado por completo el edificio donde vive Maduro y lo atacan Mm, y se evalúan los tiempos y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer hasta que tienen mm, totalmente automatizado el ingreso a través de Fast ujú, Rope, digamos, a través mm, de digamos, un ataque aerotransportado que se hizo a través de otra unidad que no es la Delta Force, sino que es una unidad que se llama 160 SOAR, también es mm, conocido como los Night Stalkers, son mm, ujú, una unidad de operaciones especiales de asalto aéreo que tiene Estados Unidos, que es ultra conocida, que tiene mucha, por así decirlo, mucha cultura, mucha mística, tiene sí, una carga simbólica muy fuerte. El sí. 160 SOAR es la unidad de aeronaves que tiene el ejército de Estados Unidos para infiltrar a sus operaciones especiales y exfiltrarlos de los lugares más hostiles que puede haber en el mundo. Acá Y creo que esto, tengo un video que me parece que, se ve en los Night Stalker. sí, hay varios videos de eso, que es muy interesante. A ver, le Es voy a muy, sacar el sonido para que no sea eh, pesado, pero bueno, acá obviamente son videos caseros, ¿no? Donde claro, claro, porque los vos pensás una cosa, Estados Unidos cuando lanza la operación pone a volar a la vez más de 150 aeronaves. 150 aeronaves. sí, Obviamente no todas son estos helicópteros. Estos helicópteros se cuentan con los dedos de las dos manos. Son 9, 10 helicópteros, por lo menos los que yo llego a contar en la sobrevolando Caracas sí, en base a las sí, imágenes públicas. Ahora bien, una operación de este calibre tiene 150 aeronaves volando al mismo tiempo y estamos hablando de aeronaves de todo tipo. Estamos hablando solamente de los helicópteros que llevan al personal, sino que estamos hablando de cazas furtivos F-22, cazas furtivos también de quinta generación F-35 Lightning II. Estamos hablando de todo tipo de aeronaves. Ahí ah, está, mira, mira, ahí ahí tienes. ahí está, ahí pusimos un Claro. mapa con o sea, todos estos son las aeronaves que participaron de este operativo. Claro, sí, en principio, por lo menos estas son las que se han hecho públicas. Estamos hablando de F-35 Lightning II de quinta generación, F-35B, que son los que salen de la infantería marina, de los Marine Corps. O sea, vos Mm, tenés los F-35 y además vos tenés que de Estados Unidos no participó una sola fuerza. mm, Participó el ejército, la armada, la infantería marina, guau, la fuerza aérea, la fuerza aeroespacial, unidades de inteligencia que no son solamente la CIA, también participó el FBI, también participó sí, todas las agencias que tiene Estados Unidos de inteligencia de señales, inteligencia geoespacial, imágenes en tiempo real de los satélites. Estamos hablando de una complejidad, digamos, de la sí, operación que lleva un esfuerzo y que por eso la hace una operación tan llamativa para todos los, mm, digamos, todas las personas que venimos siguiendo este tipo de operaciones hace tiempo. Mirá, vos acá estás viendo, en este gráfico estás viendo distintos tipos de casas. Tenés los F-35A y B
de la Sí. Fuerza Aérea y de los Marine Corps, tenés los F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después tenés de Mm, la Armada de los Estados Unidos, tenés los aviones, los F-18, y después tenés los Growler, que son los EA-18, son los mm, aviones de guerra electrónica, que ya nos vamos a meter en eso porque fue una parte clave de la operación militar, la saturación y, y sacar de funcionamiento todas las defensas antiaéreas que tiene Venezuela. Venezuela, durante la noche del 3, no tuvo oh, capacidad alguna de poder tener una defensa antiaérea ante los 150 aeronaves que tenía Estados Unidos volando. Después tenés bombarderos estratégicos como el B-1, aviones sí, de inteligencia y de guerra electrónica como lo son el RC-135B o W, el E-2D Hawkeye, que también es un avión de alerta temprana, tenés aviones de mm, reabastecimiento de combustible, tenés drones como el RQ-170, que es un dron de ataque, helicópteros, como veníamos diciendo recién, que tenés los Chinooks y los Black Hawk, que tienen sí. su variable de operaciones especiales. O sea, además de que el Chinook y el Black Hawk ya son helicópteros muy digamos, ya imponentes, digamos, y con capacidades militares importantes, estos son versiones de operaciones especiales. Están Y, preparados para trabajar de noche en entornos hostiles, para mm, reabastecer combustible en vuelo, para tener contramedidas contra misiles, para tener contramedidas contra iluminación de infrarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de material que solamente tiene Estados Unidos. O sea, esta y- imagen que ves acá, con esta sí, amplitud de medios, con esta calidad de tecnología capaces de operar en una misma red, estamos hablando de que sí. solo lo tiene Estados Unidos. Vos pensás que hay una de las variables importantes de estas aeronaves operando al mismo tiempo, es que, por ejemplo, los F-35 tienen un sistema de comunicación y de transmisión de mensajes tal que fue Mm, llevado a todo el resto de la flota que vuela de Estados Unidos, sea la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, están todos conectados y ujú, le dicen el ojo de Dios al sistema. ujú, ¿Por qué? Porque Estados Unidos con los F-35 puede largar a volar y la capacidad que tiene de ISR, que sería inteligencia, surveillance y reconocimiento, digamos, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ujú, te da una capacidad tal del conocimiento de lo que está pasando en tierra. Ves los vehículos moviéndose, ves los aviones, ves dónde están las baterías antiaéreas, sabes quién está emitiendo señales y quiénes no, quiénes mm, están emitiendo radar y quién no. Te da una mm. capacidad, y todo eso era información que se transmitía en tiempo real a todas las aeronaves. Entonces vos acá lo Tremendo. que es es lo que se llama un conocimiento o Sí, sí, es un conocimiento situacional, sí, un awareness situacional sí, sí. total, digamos. Estados Unidos en el momento de la operación sabía totalmente qué es lo que estaba pasando en Venezuela. No lo podía sorprender nada. Y Sabía te que hago una aviones volaban, consulta. que aviones no volaban, sabía todo. Para extraer a Maduro se usan los helicópteros, ¿no? Y Sí, vemos, y vemos toda esta serie de aviones que, bueno, según nos comentás, tienen distintas funciones, pero, por ejemplo, indicarnos alguno de estos aviones, porque son muchos, sí. alguno y contamos específicamente qué tipo de función hace. Tenemos Bueno, los de inteligencia que recién estabas mencionando, los F-35, pero acá vemos una cantidad de aviones que evidentemente para gente que no se dedica a esto, como es mi caso, me llama la atención. Digo, mierda, todos esos aviones para cubrir a los helicópteros. bueno, mira, yo te voy a poner ejemplo, por ejemplo, arranquemos por digamos, uno de los más llamativos, que es el F-22 Raptor. El F-22 Mm, Raptor es un caza que Estados Unidos dejó de sí, fabricar, caza de quinta generación, lo dejó de fabricar porque era muy caro y por eso después pasaron al F-35, que sigue siendo sí. caro, pero es menos caro que el F-22 Raptor. Solamente Estados Unidos tiene F-22 Raptor. Y es una aeronave que está diseñada de tal manera que ¿cómo funciona, digamos, el sistema de defensa antiaéreo? Cualquiera, digamos, conceptualmente. Tenés un radar conectado a una batería de misiles antiaéreos, Mm, los cuales el radar está emitiendo, digamos, esas ondas, y esa onda rebota contra una aeronave y sí. vuelve hacia el sistema y te dice, che, acá hay uno volando en esta altitud, a esta distancia, a esta Wow. velocidad, y no tiene prendido el identificador. O sea, puede ser Mm, un avión, digamos, hostil. Así funcionan los ok. radares en general. ¿Qué es lo que hace un avión como este? Bueno, un avión como este lo que hace, por cómo está diseñado, es dispersar las ondas de radar. Entonces el radar cuando llega, en vez de pegarte y volver, el radar llega a la aeronave y sale para otro lado, Ah, la onda. Entonces eso es lo ok. que hace que no lo puedas detectar. Entonces,
Venezuela tiene sistemas de defensa, digamos, de defensa antiaérea de dos sistemas diferentes, que son los dos, digamos, que son los dos que tiene. Uno de mediano alcance y uno de largo alcance. El de mediano Sí, alcance es el BUK, se llama BUK ok, el sistema, de sí, la batería de misiles. El sí, otro, de largo alcance, se llama S-300, que es también soviético, ruso. sí, Entonces, ¿qué es lo que hace el S-300? Te puede detectar una aeronave que puede sí. estar, digamos, viniendo hacia tu lugar a unos 300 kilómetros de distancia. Mm, ¿Qué es lo que te mm, permite tener un caza como este? Que en vez de a 300 te detecten solamente a 30 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque el rango de detección que tiene el S-300 es proporcional a la sección transversal, digamos, de la aeronave. O sea, si yo claro, tengo una claro, aeronave como esta, que está hecha justamente furtiva, es para que no te detecten los radares. Entonces, claro, te reduce el rango de detección a un factor de 10. Entonces, en vez de 300 kilómetros, lo agarras a 30. ¿Qué es lo que sí, te permite esto? Que podés entrar a los espacios aéreos de cualquier lado sin que te vean. Entonces, esa claro. es la furtividad que te da este tipo de aeronaves. ¿Qué es lo que hizo también Estados Unidos? Importante. Y perdón, también tiene capacidad de ataque, supongo. Claro, sí, porque lleva los misiles Okey, adentro. claro, Justamente, okey. lo que hace que no se vea de tan lejos el avión es que el Sí. armamento lo lleva adentro, digamos, lo lleva como en la panza Ah, del avión. Entonces, ajá. cuando quiere tirar, abre y Sí, tira. En este okey, okey. caso, con estas aeronaves, ¿me entendés? Pudieron entrar al espacio aéreo venezolano y pudieron, digamos, pudieron transmitir toda la información que el avión recopila, Ujú, porque todos los ujú. aviones no son solamente de caza o son solamente de tirar misiles, no, todos hacen muchas cosas a la vez. Okey, Entonces, esto lo que okey. permitían hacer era poder dar la cobertura en caso de Mm, que algún caza venezolano, por ejemplo, un Su-30 que haya despegado, sí, quiere amenazar a los helicópteros que están llevando a cabo la operación en tierra. O sea, esto le daban la cobertura en el aire. Los F-35, además de darte la cobertura en el aire y complementarse con el F-22, lo que sí. daban era toda la visión, digamos, de lo que estaba pasando, toda la situational awareness, digamos, de la operación, de saber todo lo que se está moviendo sobre Venezuela en ese momento. Y te lo miran de arriba, mientras Mm. que los venezolanos estaban viendo todo desde abajo. Y cuando vos mirás desde Claro, abajo, Venezuela es un entorno montañoso, también sí, hay cosas que no ves. Por eso los helicópteros estadounidenses del ejército que entraron, del 160 SOAR, no fueron detectados hasta que estaban arriba de Caracas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que hizo fue una operación tan quirúrgica y tan mm, paso a paso que a medida de que el helicóptero estaba cerca de una batería antimisiles, los cazas que no habían sido detectados tiraban misiles y le pegaban a los defensas antimisiles. Entonces la dejaban fuera de servicio. Entonces después pasaba el helicóptero y estaba todo explotado. Entonces lo hicieron todo tan claro, rápido y tan secuencialmente, digamos, planificado, de que no pudieron en ningún momento los venezolanos saber que tenían los helicópteros arriba hasta que efectivamente estaban arriba de Caracas. claro, 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 claro. Otra, y acá te empiezo a agregar cosas. ¿Por qué? Porque si volvés a Sí, poner la imagen sí, de los sí. aviones, digamos, los distintos aviones, Ahí está. vos ahí ves a uno que se llama Growler, FE, digámoslo, Sí, F-18 o EA-18 Growler. Esos aviones, EA-18 lo claro, sí, exactamente. Esos aviones vienen equipados con un jammer, digamos, son aviones de guerra electrónica específicamente, llevan misiles también, pero lo principal que hacen es guerra electrónica, que es básicamente digamos, un sistema, un sensor, tiene un nombre particular, digamos, no viene al caso ahora, es el ANALQ-249, que es un jammer, digamos, es un jammer, ah, digamos, que lo que hace es un muro de ruido electromagnético. ¿Por qué? Porque el avión, digamos, una de las, sí, claro, este mismo. Entonces, ahí estos son está. los que despliegan desde el portaaviones Ford. Estos de acá, los Sí, que ves acá, despliegan desde el portaaviones Ford, que estaba también ajá. en la región. Entonces, O sea el que avión estos estaban hasta hace poquito cerca de Europa, ¿no? sí, sí, sí. Estados Unidos siempre, en general, dentro de los portaaviones lleva un escuadrón de estos. Porque Okey, son los okey. que te dan toda la, digamos, estos, vos imaginate de todo lo que tenga que ver con el espacio, digamos, electromagnético, todo el espacio electromagnético, Mm, ahí es por mm, donde van todas las comunicaciones, las mm, señales, que yo te mando un WhatsApp a vos y lo sí, que yo estoy haciendo, digamos, es mandar un pulso electromagnético que va hasta una antena, esa antena la mm, manda digamos, sí, la manda o algún satélite o algo, eso baja a otra antena mm, y eso te llega a vos a tu celular. Todo sí, eso se puede traquear en el espacio electromagnético. Lo que hace mm, esta aeronave es tener la conciencia de todo el espacio electromagnético muy fuertemente y además tiene sí. la capacidad de modificarlo. Entonces yo abro mi celular, abro Google Maps y me parece que estoy en Turquía. Yo no estoy en Es como un Turquía, avión hacker. estoy en Argentina, exactamente, es como un avión hacker. Entonces, lo que hace eso, digamos, es Sí, primero detectar dónde están todas las emisiones de radar de los sí, venezolanos sí. y a la vez tiene el armamento para, digamos,
digamos, armamento antirradiación, que lo que hace es ir directamente al lugar. O sea, es como que si yo estoy emitiendo. Entonces los venezolanos se encontraron en esta situación. Si el venezolano tenía el espacio electromagnético, digamos, Mm, saturado, lo ujú, tenía como distorsionado, mm, el tipo lo que tenía que hacer era ponerle más potencia. Si le pone más potencia, le está diciendo al avión de los norteamericanos dónde está. Entonces, te da mm. más posibilidad de que te tiren un misilazo y te maten. En cambio, si Claro, vos le das potencia, dejás de servir a la, digamos, a la defensa antiaérea. Entonces, estos sí. aviones te ponen como en una encrucijada, como diciendo, che, si vos querés dar una mano, te van a pegar un misilazo, y si te haces el boludo y apagás el radar para que no te peguen, no estás ayudando a la defensa antiaérea. Che, ¿y cayeron misiles sobre las defensas antiaéreas o no hizo falta? Sí, 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 sí. Le Sí, pegaron a todas las que estaban. Estados Unidos restringió la operación puramente a todo lo que podía llegar a afectar a los helicópteros. Entonces, a los ok. S-300, por lo menos, que yo estuve viendo, no les pegaron porque los S-300 Venezuela los tiene en el Sombrero, que es más en el sur, o los tenía en la zona más occidental, digamos, del país, la parte más al Sí. oeste del país, pero no los tenían en Caracas los S-300. A los sistemas Buk sí les pegaron a varios. Ok, ok. Y digamos, esta defensa antiaérea, ¿hay personal de tierra que está o son simplemente aparatos? No, no, no. Hay personal en tierra que está operando el radar, hay gente que está Ok, operando. También una de las cosas que digamos que se fue viendo también posterior es que sí, evidentemente Venezuela no tiene 100% operativos sus sistemas de sí. defensa antiaérea. ¿Qué significa eso? Ajá. Yo te puedo poner un sistema de defensa antiaéreo en la puerta de mi casa, pero si no le pongo el Mm, misil o no lo tengo operativo, no le puse el repuesto, no lo puedo hacer girar, cualquier cosa logística, no me sí, funciona. Y lo que se vio también es que cuando Estados Unidos atacó estos sistemas Buk, digamos, los sí. S-300 no los atacó porque no estaban en el área de operaciones. A los Ok, Buk les pasó que no hubo, digamos, segundas explosiones, como que no estaban cargados, digamos, con misiles. Era claro, como que era más claro. una pose más que Sí, una defensa real. Como era que una yo tengo, cáscara. es como que yo tenga en la puerta de mi casa una escopeta, pero no tenga balas. Entonces, Claro. claro, todos ven la escopeta y dicen, che, ojo con este. Pero después, si al final no tengo bala, entra cualquiera y me hace Ujú, pelota. ujú, ujú. Ah, bueno, Tenemos, sí. te cuento que tenemos 14.000 personas conectadas. Es espectacular esta transmisión en vivo porque estamos viendo en detalle, estamos haciendo lupa con Nicolás Promancio, que es un relacionista internacional o un internacionalista, como más bien le dicen, un licenciado en relaciones internacionales que se especializó y se especializa en asuntos militares, con lo cual estamos haciendo lupa, estamos viendo el detalle de lo que podemos conocer sobre la operación del día 3 de enero y nos comentaba, entre otras cosas, que alrededor de 150 aeronaves, ¿no? 150 me dijiste, 150 aviones. participaron, más, bueno, entre esas 150 supongo que también se cuentan los helicópteros que fueron los que, Sí. digamos, tenían la función de extraer a Nicolás Maduro. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Si tuvieses que decir un paso a paso, una especie de línea de tiempo. O no sé si antes querés comentarnos algo más sobre alguno de estos bichos que vemos en No, pantalla. puedo hablar horas de todo, Sí, ¿no? Si lo querés, sé. si querés nos metemos en la operación, digamos, en sí misma. Vos Ok, pensás que ok. como te decía recién, no es que el equipo que hizo, digamos, el golpe de mano, o el que hizo la decapitación, o el que hizo, digamos, el nombre que te quieras poner doctrinariamente a la operación en Fuerte Tuña, digamos, ahí Mm, como dice ahí en sí, la, en la imagen que estamos viendo, Fuerte Tuña, que es donde sí. estaba Maduro, no fue casualidad, digamos, no es que entraron y después se pusieron a ver dónde estaba. Los tipos sabían perfectamente qué estaban yendo a hacer porque tenían un lugar donde estuvieron entrenando esto mismo durante Sí. meses, a prueba y error, hasta saber todo de cómo podía llegar a funcionar. Entonces, cuando entre el efecto sorpresa, otra cosa que, digamos, todavía no mencionamos, un hackeo al sistema eléctrico de Caracas. Toda la Mm, electricidad de Caracas se cayó durante la operación, no había luz. ¿Qué significa esto? En primer lugar, desorientación, sorpresa, la gente pensando en otra cosa. En segundo mm, lugar, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, uno de los sistemas de defensa, digamos, que también tienen los venezolanos, que se vio disparar uno, es un misil, digamos, que se tira personalmente. Es como si fuese un mm, sistema, se llama Manpad, que es como que yo mm, agarro como si fuese un bazooka, pero llevo mm. adentro, en vez de llevar un cohete, llevo un misil. ¿Qué es lo que tiene de Sí. y son los isla, que digamos, soviéticos? ¿Qué característica tienen? Que son, o sea, persiguen el blanco con digamos, con un misil que tiene Mm, en la cabeza del misil un sistema de detección infrarrojo. Entonces te va buscando y cuando te detecta, te persigue y te pega. ¿Qué es lo que pasa? Los mm, helicópteros del 160 SOAR estadounidense tienen contramedidas contra eso. Entonces pueden desviar el sí. misil. Y además de Ok. eso, el misil vos lo tenés que tirar apuntándole al blanco.
cuando vos le cortás la luz a todo Caracas, no ves. sí, Entonces vos escuchás el helicóptero, no lo ves, sí. lo ves muy Ok, poco. ok. Entonces eso también fue parte del efecto sorpresa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, primero, Trump toma la decisión a las 10:46 hora, digamos, del 2 de enero, en la hora, digamos, local de Trump, Sí, digamos, que sería a las 11:46 de la noche, hora sí, Venezuela. Ahí Trump sí. toma la decisión, digamos, de lanzar la operación. En ese Ujú, momento salen a volar 150 aeronaves a la vez, como decía, como veíamos explicando recién. ujú, ujú, Entonces, cuando arranca eso, bueno, los helicópteros estos venían sobre el mar ujú. a una altura de, para que te des una idea, 30 metros. 30 metros de altura sobre el mar. Ok, Mientras los helicópteros iban avanzando y llegan a la zona de la costa, los misiles norteamericanos de los cazas ya le habían tirado a todos los sistemas de defensa antiaérea que tiene Venezuela en la costa y en las sí, montañas. Entonces los ok, aviones venían, porque viste que Caracas está, digamos, esto es geopolítica. Si vos sí, querés llegar a Caracas, tenés que pasar la montaña, porque Caracas está sí, atrás de la montaña, está el mar, montañas, Caracas. sí, Entonces, sí, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Iba secuencialmente, mientras avanzaban los helicópteros, destruyendo todas las amenazas que pudiesen tener los helicópteros hasta llegar arriba de Caracas. Entonces, en un momento, los helicópteros de la nada, sin que sí, nadie pudiese frenarlos y sin que nadie pudiese notificarlos, ¿por qué? Porque cortaron todas las comunicaciones. sí. O sea, el que estaba la costa y vio pasar los helicópteros arriba, no podía mandarle un WhatsApp a Maduro diciéndole, acá hay helicópteros, pero ¿por qué es esto? Porque les habían interferido todo el campo electromagnético con los aviones, con los otros aviones. Entonces, excepto que tuviesen una comunicación por cable, como si fuese el siglo XIX, viste, la botellita, y el otro del otro lado con la botellita y hablándole, todo Sí. lo que tenía que tener con el espacio electromagnético estaba todo saturado, digamos, estaba todo fuera de servicio. Entonces ahí cuando se lanza esa operación, Mm, empieza a entrar estos helicópteros, empiezan mm, a entrar a Caracas y esto se dio aproximadamente a las 2 de la mañana. Es ahí el ok. momento en el que llegan. O sea, Trump toma la decisión casi a las 12 de la noche. A las 2 de la mañana ya estaban los helicópteros arriba de Caracas tomándolo a Maduro, llevándoselo a Maduro. Y esa interdicción, digamos, que se hizo fue sobre el lugar donde Maduro habitualmente descansaba y dormía, digamos. Entonces se lo va a Ahora, buscar. espera, Sí, te hago una consulta. Cuando vos decís tomó la decisión a esa hora, ¿esto no es algo que se decide desde hace en realidad días o no, semanas? ¿O no, cómo, esto se cómo planifica, es? no, esto se Ok, planifica durante meses, ok, claro. pero la orden de operaciones lanzada, o sea, cuando Trump le dijo a Hexet y a Marco Rubio, seguramente ya reunidos en Mar-a-Lago en la sala de situación donde estaban, cuando Trump le Sí. dice a Hexet y a Marco Rubio, lancen la operación, es a las 10:46 del 2 de enero, hora local, que son más o Ajá. menos para Venezuela las 11:46 de la noche. ¿Y Ese se es te el momento ocurre en el que Trump por qué dice, esperan lancen la ahí? operación. ¿Y Antes de por que qué? Trump diga, lancen la operación, ya la habían Mm, planificado, ya la habían obvio. entrenado, pero todavía, digamos, hasta que el presidente no dice, vayan y háganlo, y lo firma, los tipos no lo hacen. Porque no, Ahora, no se va Nico, a lanzar. te hago una consulta. ¿Te imaginas por qué él toma esa decisión el 2 de enero a la noche y no, por ejemplo, no sé, el 28 de diciembre? Eh, o sea, ¿es porque sus Buena pregunta. asesores militares le dicen, mira, hoy es el momento? O cómo te imaginas? Digo, no, no sé cómo funciona esto. Por ahí tenés alguna idea vos al respecto. Mirá, muchas variables. En primer lugar, tienen que tener la operación bien planificada y ya lista para lanzar. Por ahí para noviembre todavía no la tenían del todo aceitada. En Ujú, segundo ujú. lugar, factores climáticos. Si vos no podés, por una cuestión climatológica, hacer una operación de este tiro, no la podés poner en riesgo. Imagínate que hay una tormenta eléctrica arriba de Caracas, no podés hacer esta operación, porque ponés en riesgo el helicóptero, ponés en riesgo la exfiltración y la infiltración, no Claro, estás viendo con los ojos en el cielo, digamos, de los F-35, dónde están los, digamos, por ahí no estás detectando dónde están los sistemas de defensa. Tiene que sí. ver con cuestiones de distinta índole, que a veces son mucho más simples de lo que uno espera, pero Ujú, hasta el 30 de noviembre, en el mm. Caribe, es época de huracanes. Exacto, sí. Y vos te Sí, podés sí. lanzar una operación y justo arranca un huracán y te querés matar porque ya lanzaste la operación. Entonces, De hecho, tiene. si mal no recuerdo, el Gerald Ford tuvo que desviarse en un momento y llegó algunos días más tarde de lo previsto por un huracán que había en la zona. Claro, claro, bueno, eso en primer lugar. Y después tenés el efecto sorpresa. O sea, Trump Sí. en general viene haciendo las operaciones militares un viernes a la noche. En este caso hizo lo mismo, lo hizo un sábado a la madrugada.
Claro. ¿Esto por qué lo hace de esa manera? Bueno, también tiene que ver con un cálculo del tema de los mercados. O sea, él quiere arrancar y terminar antes de que el mercado abra. Ok. Esa es una de las Wow. cuestiones que se viene viendo. Digamos, lo hizo con Yemen, lo hizo con Irán, lo hizo ahora con Venezuela, lo hizo un viernes a la noche, sábado a la madrugada. Y él arranca y termina en ese momento. No extiende, digamos, el esfuerzo en el Sí. tiempo. Él arranca y lo termina. Y después, de última, va a volver a hacer otro ataque. Que eso está abierto Ujú, todavía a poder hacerlo. ujú, ujú, Pero ujú. arrancó y terminó en 2 horas, digamos, en esa madrugada del sábado que se hizo. Entonces tiene Entonces, muchas por la variables. noche él dice, listo, está dada la orden. Él estaba en Mar a Lago, si mal no recuerdo, Sí. junto con Marcos Rubio, con Hexet y con otros funcionarios, siguiendo la operación. Él dice en la conferencia de prensa, lo vi como si fuese por la televisión, como si fuese una película. Esto lo dice al día siguiente en la rueda de prensa. ¿Qué significa esto? Esto es porque van los propios militares con cámaras y él tiene acceso a las cámaras de los militares y está viendo o cómo funciona esto. No, bueno, vos tenés ahí un montón de cosas. O sea, la operación se da, digamos, con muchísimas variables a la vez, como te decía recién, muchísimas. Sí, Él desde la sala de situación tiene sí. conocimiento pleno de lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que están viendo los F-35 en el aire, todo lo que están viendo los satélites, todo lo que están viendo los Mm, helicópteros y lo que está viendo el personal desplegado, él lo está viendo. wow, wow, Eso, digamos, es porque impresionante. tienen una capacidad de transmitir información de manera encriptada que les da la seguridad de poder hacer ese tipo de cosas. Obviamente, no Claro. están transmitiendo desde un Zoom o desde una transmisión, digamos, de videollamada de WhatsApp. Están Sí. conectados por sistemas propios, digamos, de desarrollo propio, que tienen que ver con Mm, justamente la transmisión de imágenes y de información en general, de sí. mensajes, que pueden ser audiovisuales, visuales, auditivos, encriptados, Ujú, texto, puede ser cualquier cosa, en tiempo real, que en su centro de comando lo tiene. Entonces, en ujú, Argentina nosotros también tenemos centros de comando donde ujú. podemos ver en tiempo real cosas. Obviamente, Claro. el salto, digamos, tecnológico de tener una conciencia situacional total de Mm, Argentina, la mm, tenemos, digamos, de manera restringida. claro. Sabemos, pero no tenemos ese nivel de detalle que tiene, por ejemplo, Estados Unidos para este tipo de misiones. Exacto, exacto. Entonces, vuelvo, da la orden a la noche del día 2 de enero y arranca esto entonces con la destrucción, me decís, de los dispositivos antiaéreos, un Sí, corte total de luz, Apagón en apagones. Caracas, sí, apagón en Mm, Caracas, la supresión de las defensas antiaéreas venezolanas, mm, mm, eh, la- se desconectó el sistema de las defensas antiaéreas venezolanas. ¿Por qué? Porque operan en red. O sea, ¿cómo funciona una operación de este estilo? Digamos, ¿cómo funcionan los medios militares? Están conectados entre sí, no funcionan solos. Un barco no trabaja solo. El barco está mm, trabajando a la vez, con el satélite, con el avión, con el helicóptero, con el otro barco. Eso te da claro. la conciencia situacional. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Les desconectó, digamos, el sistema de defensa de A, B y C. Entonces, los sistemas de defensa quedaron solos, digamos, quedaron como ciegos, estaban trabajando con Ujú, sus propios sensores. Eso hizo, mm, digamos, que no vean venirse lo que estaba sucediendo. Entonces, claro. y después se da, digamos, de una manera muy rápida, todo lo que es, digamos, la llegada donde estaba puntualmente Maduro, ¿no? Que llegan con estos helicópteros del 160 SOAR, como te decía Mm, recién, mm, eh, que llegan para las 2 de la mañana, digamos, y tomó la decisión sí, a las 11:45 de la noche, a las 2 de la mañana ya estaban llegando y descendiendo dentro de lo que era el lugar, el fuerte. Antes el fuerte lo bombardearon, o sea, las defensas antiaéreas que había dentro del fuerte habían sido suprimidas. Llega ok, el helicóptero, los otros helicópteros les dan cobertura. ¿Por qué? Porque hay sí, muchos, digamos, hay como 10 helicópteros, 9, 10 helicópteros por lo menos que se cuentan en las imágenes, diferentes, sí. digamos, volando sobre Venezuela, sobre Caracas. Y Mm. para las 3:30 de la mañana ya estaban en el portahelicópteros. ¿Desde dónde salieron los helicópteros? ¿Desde el Iwo Jima o Y mirá, desde no, dónde? eso es, No se sabe. no lo revelaron, no lo Ok. revelaron. Se sabe que cuando volvieron, fueron al Iwo Jima, podrían haber Ujú, salido desde ahí, o desde el mm, portaaviones, o desde el ok. Ocean Trader, que es el avión de soporte de operaciones especiales, Mm. perdón, el barco de soporte de operaciones especiales, podría haber sido de distintos. Nico, y entonces llegan los helicópteros hacia la residencia. Sí. Más o menos, ¿cuántos son los helicópteros? ¿6, 7? No, digamos que hay algunos detalles tácticos que no dieron. Yo lo que Ok, estimo, digamos, por lo que veo en las imágenes, es que sí, uno o dos helicópteros, o sí. sea, muchos helicópteros, no todos van a este fuerte, a Fuerte Tuña. Algunos Ok, van hacia otros objetivos en Caracas. ok. Pero los que van a Fuerte Tuña, que son los que van a buscarlo a Maduro,
por lo menos uno o dos deben haber bajado al personal, que era personal, como te digo, Mm, del First Special Forces Operation Detachment Delta, conocidos como ujú, Delta Force, ujú. y personal del FBI. Esto es Sí, importante. Personal del FBI que también bajó en esa, digamos, en esa incursión, en esa operación de asalto, de decapitación, digamos, a sí, buscarlo a Maduro. ¿Esto por qué se da? Digamos, no es un capricho, no es que bajan los del FBI porque tienen que ir siempre, más nunca van a este tipo de misiones que claro, son en el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro, como dijimos antes, dentro de lo que es el marco legal de Estados Unidos, estaban yendo a buscar un prófugo, estaban yendo a buscar un tipo que tiene que claro, rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos. claro. Entonces, mandar al Hostage Rescue Team, digamos, al equipo Mm, de rescate de rehenes mm, del FBI en esta operación, tiene que ver también con mm, digamos, este respaldo legal para que después no ujú, aparezcan los demócratas de turno en el ujú. Congreso queriendo meter en cana a los militares o políticos que tomaron la decisión de irlo a buscar a Maduro Caracas. Para dar ese respaldo también fueron los del FBI. Tenemos 16.000 personas en vivo. Les invitamos a que si les gusta este like, este vivo, nos dejen un like, déjenos un me gusta, que queremos llegar todavía a más gente. Gracias por los que están mandando super chats. Hacia el final de esta conversación voy a estar leyendo algunos. No quiero abusar de tu tiempo. Vos, Nico, sé que estás de vacaciones. Vos en el momento en que me digas, mira, la verdad es que tengo que ir cortando con toda confianza, pues llevamos 43 minutos. Pero me estoy acercando hacia la parte, por lo menos para mí, crucial, que es ingresan a esta residencia. ¿Cuánta gente te imaginas que puede haber entrado ahí? Yo sé que es una pregunta que no tiene una respuesta objetiva, apela a tu imaginación simplemente, pero como soy una persona tan informada de estas cosas, supongo que debes estar más o menos en lo cierto en lo que puedas imaginar. ¿Cuánto Y yo más o estimo, menos crees? y yo estimo que entre unas 10 y 15 personas. Unas 10 y 15 personas. Sí, Se sabe que, entre 10 y bueno, 15. se dijo que hay 32 cubanos muertos, ¿no? Sí, 32 cubanos muertos digamos, de la seguridad inmediata de Maduro. Después tenés Ok, todos los que estaban operando sistemas que le cayó algún misil en la cabeza, o los sí, que y tiraron, porque Estados Unidos puede contar, digamos, la cantidad de bajas, pero hay muchas que sí, quizás no, digamos, se le escapan, digamos, porque si el Black Hawk que estaba dando vueltas por Caracas recibe sí. tiros y disparó con la minigun, digamos, que lleva al costado del MH-60 DAP, tirando con la minigun, por ahí mató a 10 personas y, digamos, irregistrable. Sí, De sí. noche no lo ves, pero respondés el fuego que te están tirando. Pero sí por lo menos Ahora, 32 cubanos. y que no haya habido ninguna baja del personal estadounidense, ¿implica que lo más probable es que estos 32 cubanos se les haya disparado desde el aire o esto es un combate cuerpo a cuerpo? No, acá hubo sí o sí alguna baja cuerpo a cuerpo. Sí o sí, porque para Ok, llegar a Maduro vos tenés que pasar y tenés que ingresar digamos, a un refugio, el cual sí. adentro está la seguridad. Muy probablemente los cubanos digamos, que fueron sacados, digamos, de combate, fueron asesinados, que fueron Sí, matados, digamos, sí. seguramente hayan sido cubanos que estén dentro de esta edificación donde estaba Maduro. Ok, porque además ellos ya deben haber estado bien prevenidos de que se les venía la hora, porque me decís que antes atacaron los dispositivos antiaéreos que tenían en Sí, pero esa no, zona. es que eso no, porque mantuvieron el efecto sorpresa hasta que estuvieron arriba de Caracas. Hasta que en Caracas no escucharon los ruidos de las hélices, no sabían que estaban los norteamericanos. Ah, ok, Entonces, ok. ahí hay una cuestión, digamos, de cómo funciona el pensamiento o la toma de decisiones, en cualquier caso, digamos, que es, primero, tomar conciencia de lo que puede llegar a estar pasando. O sea, enterarte. Sí, Después, registrarlo, digamos. Porque una cosa es escuchar el sonido del helicóptero y otra cosa es decir, nos están atacando. sí, Porque, digamos, sí. son dos cosas distintas, que hay un lapso de tiempo, digamos, entre que una pasa una cosa a otra. Después está el margen donde vos tomás los rumbos de acción que podés hacer y después cuando ejecutás la acción. Mm, Maduro no llegó a ejecutar la acción de meterse en la casa de seguridad o en la habitación de mm, seguridad antes de que los Delta ya estuviesen al lado de Maduro. mm, No, no, o mm, sea, fue tal el efecto sorpresa del corte de luz, de la noche, de que lleguen mm, rápido, de que sabían dónde estaban yendo, de que sabían qué puerta abrir, donde sabían por dónde entrar y por dónde salir. mm, Fue tal el nivel digamos, de mm, la velocidad de esa operación que el personal cubano no llegó, digamos, en nombre de Maduro, porque Maduro sigue órdenes. O sea, en esa situación de sí, crisis, Maduro no dice, no, vamos por acá, vamos por allá. No, Maduro lo agarran de sí, los pelos y lo llevan adentro de la casa de. Entonces, no llegó Maduro a entrar a ese lugar
a esa casa, digamos, de contingencia para Sí, estar preparada como si fuese un búnker, digamos, para sí. poder resistir bombardeos, resistir cualquier tipo de, como una casa de pánico, un salón de pánico o Ujú, una habitación de pánico. ujú. Maduro no llegó. Lo que dice Trump, y obviamente los norteamericanos ya tenían entrenado cómo abrir eso. Entonces, dentro Guau. del pelotón norteamericano que ingresa, digamos, del equipo de combate norteamericano que ingresa, seguramente alguno llevaba explosivos encima, digamos, porque hay un Sí, explosivista, sí, que tenía la capacidad y ya sabía cómo abrir esa puerta. Entonces, en última instancia, si Maduro hubiese entrado ahí, se hubiesen tomado un minuto más en abrir esa sí. puerta y llevárselo. ¿Y se Pero sabe no, algo sobre ese lugar? ¿A cuánto tiempo estaba? ¿Estaba bajo tierra? ¿Estaba, no sé, hay algo de data o nada? no, eso No. no, yo por lo menos no lo sé. Okey, los agarran entonces, los suben a un helicóptero y los mandan al Iwo Jima, ¿no? Sí, del helicóptero se suben, vuelven a salir a baja altitud, todos los helicópteros repliegan, dando cobertura entre ellos, Sí. los cazas vienen haciendo la cobertura aérea y se acompaña como si fuese un convoy, digamos, pero en vez de ser un convoy, digamos, de camionetas, una tras de la otra en una ruta, estamos hablando de un convoy Mm, aéreo. Entonces van todos los helicópteros, digamos, con los cazas, dándole el mm, apoyo, digamos, aéreo, por en caso, sobre todo en caso de que Venezuela hubiese hecho volar algún caza, digamos, para hacer algún tipo de daño, pero no lo hizo, no hizo despegar ningún avión de combate de Venezuela. Y esto mm, es justamente porque Estados Unidos ya tenía previsto mm. medir el tiempo de reacción de Venezuela para tomar decisiones y para sacar a sus defensas. Entonces, Okey. cualquier país que tiene aviones de combate de este estilo, incluso Venezuela, muy Mm, probablemente tengan un protocolo por el cual cuando se enciende una sirena roja, el ujú. piloto que está de guardia tiene que ir corriendo al avión a subirse y salir volando. Por ahí eso Claro. te puede tomar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, depende de qué tal nivel de aceitado tengas el protocolo y también qué nivel de disponibilidad de los aviones tengas. Muy Ujú. probablemente Venezuela no tenga disponibilidad amplia de sus aeronaves, o sea, no los puedes prender y sacar a volar. Seguramente tengan que tener un proceso de mantenimiento, de Claro. repuestos, de prueba de alguna cuestión que tengan media floja y no llegan a despegar. Entonces, Estados Unidos esto lo había testeado durante Sí. 4 meses. Entonces, lo Fua. viene haciendo que les acerca los aviones, viste que le acercaba los Sí, aviones a la costa y se sí, los llevaba. Ahí lo que están sí, haciendo es midiendo cuánto sí. tardan los venezolanos en responder. Y nunca respondían. O si respondían, respondían tarde. Entonces Estados Unidos ya Guau. sabía que difícilmente, digamos, salgan a Claro. dar una respuesta a los venezolanos, aérea por lo menos. Sí, sí. Che, Nico, bueno, te hago una de las últimas preguntas. Nicolás Maduro está en este momento en los Estados Unidos, pero en Venezuela queda a cargo del gobierno Delcy Rodríguez. El hijo de Nicolás Maduro dice que su padre lo han traicionado. Muchos interpretan esto como una acusación hacia Delcy Rodríguez. Am, y está abierta la incógnita de qué pasará con las otras dos cabezas del régimen, o sea, con Diosdado Cabello y con Vladimir Padrino. ¿Vos ves una fractura del poder militar en Venezuela? ¿Crees que lo que se viene a continuación es una fractura de las Fuerzas Armadas y de los grupos armados en Venezuela? Mira, yo creo que acá hay una cuestión, digamos, importante. Trump fue bastante claro en su mensaje, en la conferencia de prensa, posteriormente en los medios y demás, Mm, y era esencialmente, Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que se dé un cambio de gobierno como Estados Unidos quiera, y eso va a suceder así, quiera o no quiera, la voluntad de Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello o de Elcy Rodríguez o quien sea. Estamos mm, hablando de que ya quedó totalmente comprobado que Estados Unidos en poderío militar convencional, o sea, sacándole el paraguas nuclear, digamos, de los países nucleares, en poderío militar convencional no tiene comparación. No hay sí. ninguna manera de hacerle frente a Estados Unidos en poderío convencional. Quizá uno se olvida, quizá no lo tiene tan Mm, presente en su día a día, mm, pero es mm, ponerse a estudiar, a leer la capacidad que tiene Estados Unidos para hacer cosas, los efectos que puede generar contra eso, las contramedidas que tiene para que no le hagan cosas a ellos, y tiene un tal nivel de arrastre, digamos, de años y años y décadas de invertir tanta plata en defensa, que tienen un diferencial que ningún otro país se le acerca. Y mm. eso, digamos, los tomadores de decisión venezolanos deberían interiorizarlo si quieren cuidar su vida, ¿no? Si después quieren, yo realmente ya a esta altura dudo que
algunos venezolanos no sepan esto, ¿no? Yo dudo que Claro, Vladimir Padrino López no sepa esto antes de salir a dar una declaración pública diciendo todo lo contrario. claro. Pero yo ya no sé si es porque están muy jugados o porque si Sí. ya tienen demasiado huevo en una canasta o si directamente están convencidos y son gente que no tiene capacidad de análisis. Pero le Ujú. preguntás digamos, te fijás en la experiencia que tiene Estados Unidos. O sea, vos pensás que esto que vimos de Estados Unidos, no Mm, solamente en lo material y en mm, la parte doctrinaria, digamos, y todo lo que tiene que ver con el personal y demás, el margen de tolerancia que tiene Estados Unidos para soportar una misión expedicionaria de tal largo alcance, con tal nivel de riesgo, teniendo mm. cero bajas propias, cero Sí, aeronaves propias destruidas, pudiendo llevarse al presidente de otro país, o es al impresionante. dictador, o al capo narco de otro país, pero con una capacidad estatal completa en su contra, y poder Sí, llevártelo en cuestión de horas, eso sí, hace, digamos, que sí. no haya punto de comparación. Eso no lo tiene nadie en el mundo, esa capacidad de soportar misiones expedicionarias tan concretas, tan a largo alcance y con ese nivel de efectividad, digamos, y de ser tan quirúrgicos, Sí. con una capacidad de inteligencia que no tiene. Estados Unidos puede infiltrar lo que quiera, no hay manera. Estamos Ujú, hablando de que era una dictadura que hace 30 años tiene mm. agentes cubanos dándole la protección al presidente. Estamos hablando de que, hace 25 años, perdón, estamos hablando Sí. de que están totalmente infiltrados por el régimen cubano, son Mm, muy herméticos, saben mm, perfectamente quién es gringo y no, mm, igualmente se les infiltraron. O sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia de señales, las comunicaciones, las imágenes satelitales, lo que lleva, por ejemplo, esta aeronave que están viendo ahí en pantalla. sí, Todo ese sí. tipo de recopilación de información no la podés esconder, excepto que, no sé, vivas en una caverna y estés totalmente desconectado del mundo, pero no existe eso hoy. Todo el mundo está conectado. Entonces, Total. es un diferencial que, bueno, yo creo que eh, se va a prevalecer la voluntad Ujú, estadounidense, por ujú, más de que hagan mm. falta otros 15 ataques iguales. O sea, no va a haber otra, no hay con qué darle. Bueno, esa es la última. ¿Te ves venir un ataque nuevo? Por ejemplo, contra Diosdado Cabello, contra Padrino López, ¿o crees que en realidad esto fue todo? Desde el punto de vista militar, esto fue todo. No, y va a depender de ellos, va a depender de la Ujú. voluntad que tengan para darle a Estados Unidos lo que Estados Unidos diga de manera incondicional. Yo Todos los creo que esto es destructores se quedan en la zona, el los van Iwo a dejar ahí. Jima, los van a No, los van dejar. a dejar ahí, sí, los van a dejar ahí. Los van a dejar ahí hasta que tengan controlado, porque además ya Estados Unidos, ya Trump y Rubio estuvieron hablando de Cuba, estuvieron hablando de la región, estuvieron hablando de Petro. Lo van a dejar ahí, es una demostración de poder total. Estados Unidos puede hacer militarmente lo que quiera en la región sin ninguna consecuencia militar concreta. No lo puede, Ujú, no hay punto de comparación. Yo me mm, pasó, estuve a bordo de un portaaviones estadounidense en el mar argentino el año mm, pasado, mm, perdón, en 2024, ya el año anterior, ya ahora estamos en sí, 2026, y iba a la mitad de capacidad, mm, tenía solamente dos escuadrones de F-35, uno de F-18 y uno de Growler, y yo te puedo mm, asegurar, perdón, uno de F-35, dos de F-18 y uno de Growler, y yo te puedo asegurar que ujú, con la mitad digamos, de que un portaaviones con la mitad de la capacidad, que eran 44 aeronaves sobre 89, sí. tiene más capacidad de fuego que todo Latinoamérica junto. No hay con qué darle, es imposible. O sea, y los tipos acá te están desplegando buques, fragata, Littoral Sí. Combat Ships, buque de desembarco anfibio, portaaviones, portahelicópteros, los aviones que despliegan desde Estados Unidos, los aviones que están desplegando desde Puerto Rico, desde República Dominicana, el buque que tienen de operaciones especiales, el Ocean Trader. Es una capacidad militar que no tiene comparación. Nico, ha sido un lujo tenerte en el canal, el público está al rojo vivo, le encantó esta conversación y sobre todo la información que nos has dado, espectacular. Pudiste responder perfecto a nuestra inquietud de cómo se desarrolló esto con un nivel de precisión quirúrgica. Así que millón de gracias y a la gente le invito a que siga a Nicolás Promancio en sus redes sociales y habitualmente es uno de los panelistas de la misa en carajo, así que también Sí. pueden mirarlo en los programas que creo que ahora no están saliendo, ¿no? Pero supongo que van a volver pronto. Y ahora en un ratito creo que estrenan Verano, ahora a las 8, así Ahí que va. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha
cabeza de león, despertándose en